electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estaré con ustedes por lo menos 1 hora con 10 minutos, creo que tengo de batería en la máquina. Les pido disculpas, trataré de ver si encuentro una forma de conectarme a algún lugar aquí. Hemos estado trabajando las formas lógicas y hemos estado trabajando condicionales, tablas de verdad y generalmente las tablas de verdad siempre quedan hasta el final porque veíamos antes la lógica modal. Pero el día de hoy quiero comenzar quiero terminar este diplomado con lo que es el área de la lógica modal. Son todas las otras formas lógicas que no terminamos de conocer y de saber. Recuerden ustedes que la lógica es un lenguaje de control y es un lenguaje en el que podemos trasladar el conocimiento jurídico, las proposiciones jurídicas, a una formalización de algún tipo que permita avalar todo lo que se está platicando o debatiendo en un orden jurídico. En este sentido, la lógica aplicada, pues tiene todas estas posibles modalidades, formas de trabajarse. De hecho, voy a mostrarles algunas otras formas lógicas que existen. Vamos a hablar de las otras lógicas. Las lógicas de posibles. Habíamos estado platicando vamos a hablar sobre las lógicas, habíamos estado viendo las tablas de verdad, habíamos estado viendo las condicionales, y hoy vamos a ver algunas otras lógicas. Se parecen muchas las lógicas que se parecen a las lógicas que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar incluso cosas que se parecen a las tablas de verdad o a las lógicas de inferencias. Entonces, vamos a ver. Déjenme mostrarles esta primera variación de lógica. Voy a ir a presentarles desde lógicas más parecidas a lógicas menos parecidas a lo que hemos estado platicando en estas sesiones. Bien, vamos a empezar platicando de una obra de Jeremías Bentham. Jeremías Bentham era un jurista del siglo XIX. Seguramente han oído hablar de él. Jeremías Bentham que no publicó en vida. Fue el jurista Herbert Lionel Adolphus Hart quien encontró entre los archivos de Jeremías Bentham unas formas de un modelo lógico que puede ser muy interesante, y van a ver ustedes cómo lo describe. Cuando yo lo leí y estaba tratando de esquematizarlo para ver cómo funcionaba, encontré estas coincidencias que pueden ser muy didácticas para ustedes, porque seguimos trabajando el modelo de cuadrantes. Quiero mostrarles que Jeremías Bentham contempla lo que sería un equivalente a una tabla de verdad, que los dos sean verdaderos, que los dos sean falsos, que uno sea verdadero y otro falso, o que el primero sea falso y el segundo verdadero. Pero aquí la diferencia me parece que es importante, porque no habla de dicción, contrario sensu, contrariedad ni contradicción. Jeremías Bentham opera, recuerden ustedes que opera bajo una lógica de legislador. Déjenme recordarles cómo estaba nuestro esquema. En este cuadrante, recuerden que el eje de las A's es el eje de los antecedentes y el eje de las C's es el consecuente, por lo menos para una metodología didáctica el día de hoy. Aquí tendríamos la negación del antecedente, la afirmación del consecuente. Acá tenemos la negación del antecedente y la negación del consecuente. Y acá tenemos la negación del consecuente, pero la afirmación del antecedente. Ahora bien, Jeremías Bentham afirma que cuando se
afirma el antecedente y el consecuente, se está dando una orden. Ahorita voy a esquematizarlo todavía más adelante. Cuando se afirma el antecedente, pero se niega el consecuente, se está haciendo una prohibición. Este esquema es bien interesante porque nos redimensiona a la forma de entender el derecho en sus afirmaciones. El antecedente y el consecuente afirmados en afirmativos es una orden. El afirmar el antecedente y negar el consecuente es una prohibición. Ahora vamos a platicar de esto. Negar el antecedente y afirmar el consecuente es una forma en la que se dice algo, pero no hay una orden. No hay una orden. Y cuando negamos el antecedente y negamos el consecuente, no hay prohibición. La afirmación, lo que no está prohibido, está permitido, está en este cuadrante. Ahorita, si me permiten, voy a explicar cómo funcionan las proporciones de Bentham. Bentham dice, el antecedente es cuando el legislador quiere algo. Si negamos el antecedente, es que el legislador no quiere algo. Entonces, cuando hay un antecedente, es que el legislador quiere. Por ejemplo, ¿qué quiere el legislador? El legislador quiere que ocurra. Vamos a suponer, por ejemplo, si durante esta pandemia los legisladores hubieran hecho una ley especial y hubieran dicho, el legislador quiere que se usen los tapabocas. Es obligatorio usar tapabocas. Esa es una obligación. Es una orden. El legislador quiere que ocurra algo. El consecuente es, el legislador quiere y el consecuente es que ocurra algo. O sea, que se use tapabocas. El antecedente, el legislador quiere, el consecuente, que se usen tapabocas. ¿De acuerdo? Eso es una orden y establece precisamente una obligación. Bien. Ahora vamos a la siguiente. Cuando el legislador quiere, está en afirmativo, que no ocurra algo, está estableciendo una prohibición. Es decir, la gente no tiene derecho a, por ejemplo, salir a la calle sin tapabocas. Aquí quiero que lo noten porque esto es esencial. Una cosa es ordenar algo y otra cosa es prohibir algo. Arriba, el legislador quiere algo en acción afirmativa, que la gente se ponga tapabocas. En la prohibición, cuando afirmamos el antecedente pero negamos el consecuente, el legislador quiere, por ejemplo, que no ocurra algo, salir a la calle sin tapabocas. Es decir, el legislador prohíbe salir a la calle sin tapabocas. Prohíbe que se salga a la calle sin tapabocas. Ustedes me pueden decir, bueno, el efecto es el mismo. Sí, pero jurídicamente no son iguales. En una ordena que usen tapabocas. En la segunda prohíbe que salgan a la calle sin tapabocas. Y no es lo mismo ordenar algo que prohibir algo. Esto es una cosa que creo que lógicamente es relevante porque no tenemos a veces esa distinción nosotros en nuestro esquema jurídico lógico. Y decimos que mientras que en uno es una obligación, en el otro no tienes derecho a salir a la calle. No tienes derecho a salir a la calle sin tapabocas, digamos. Por eso es una prohibición. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Queda claro este esquema? ¿Seguros? A ver. Se me ve la pantalla. Preguntas hasta aquí. ¿Queda claro la diferencia entre una orden, una obligación y una prohibición? A veces en español es difícil detectar esto. Incluso nuestro derecho no lo concebimos así. No lo concebimos así. Por ejemplo, el 14 constitucional ordena algo o prohíbe algo. Por ejemplo, cuando dice a ninguna ley se le aplicará retroactivamente
en perjuicio de persona alguna. A ninguna ley se aplicará retroactivamente en perjuicio de persona alguna. ¿Eso es una orden o es una prohibición? ¿O el orden o prohibición? Es una orden. Eso se está asegurando. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Laura de Jiménez dice que es una prohibición. Es que me parece que es una prohibición. Estás prohibiendo que una ley se aplique retroactivamente en perjuicio de alguien. Si va a perjudicar a alguien, no la apliques retroactivamente. Eso es una prohibición. Eso es una prohibición. Pero si beneficia o si no perjudica a alguien, ¿se acuerdan que vimos esto? Si no perjudica a alguien, entonces sí se puede aplicar retroactivamente. La prohibición está en que se aplique retroactivamente. Una orden, por ejemplo, es que cada año uno tiene que hacer su declaración patrimonial. Cada año las personas físicas o las personas morales deben de hacer su declaración, su declaración fiscal anual. Su declaración fiscal anual. Personas físicas y morales que hayan tenido ingresos tienen que hacer su declaración al 100. Eso es una orden. Tú tienes que hacer una declaración. ¿De acuerdo? Fíjense que es curioso porque cuando nos enseñas derecho, por lo menos a mí no ocurrió, y yo no sé si con ustedes haya ocurrido, pero nunca nos explica la diferencia entre una orden y una prohibición. Porque no es lo mismo prohibir salir a la calle sin tapabocas que ordenar que se use el tapabocas. Lo que se puede inferir de una y de otra es distinto. Bueno, vamos a seguir para que vean ustedes este cuadro completo de la obra de Jeremías Pérez. Bueno, hemos visto esto. Ahora vamos a hablar de donde no hay orden. Fíjese, no ocurre, aquí vamos a negar el antecedente. No es que el legislador quiera algo, o sea, más bien el legislador no quiere algo. El legislador ni se para en la cámara. No hay legislador. No ocurre que el legislador quiera algo. ¿Que quiera qué? Que ocurra algo. O sea, el legislador no quiere algo. Entonces, ahí hay una situación en la que no hay una orden. Y tampoco está prohibiendo nada. Simplemente no hay orden. No está diciendo, el legislador no quiere que ocurra. Ahora, ¿qué pasa cuando el legislador no quiere que no ocurra algo? Fíjense que esta es otra diferencia interesante. El legislador no quiere que ocurra algo. Pero, perdón, aquí es que no quiere, estamos llegando al antecedente. El legislador no ocurre que el legislador quiera algo. No ocurre que el legislador quiera algo. O sea, el legislador no quiere algo. ¿Qué cosa no quiere el legislador que no ocurra? Una no prohibición. O sea, no te voy a prohibir nada. Pero aquí es muy interesante porque si el legislador, no ocurre que el legislador no prohíba algo, entonces uno podría inferir que si no está prohibido, entonces está permitido. Si no está prohibido, entonces está permitido. Aquí tienen ustedes el fundamento de esta afirmación que aplicamos en derecho público, no, perdón, en derecho privado, no en derecho público, en derecho privado. Los particulares pueden hacer
lo que no les permite, lo que no les prohíbe la ley. En cambio, un servidor público, en derecho público, uno solamente puede hacer lo que la ley le permite. ¿De acuerdo? En el campo del derecho privado, uno puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Debe hacer lo que la ley le obliga, también tiene que hacer, no hacer lo que se le prohíbe, pero también puede hacer lo que no se le prohíbe. Vean ustedes, este es el cuadro de Jeremías, en el que se distingue la orden y la prohibición y lo que no es orden y no. Fíjense que maneja esta idea de el derecho y el no derecho. El derecho y el no derecho. Ahora, cuando hablamos de prohibición, por ejemplo, está prohibido. Que los voy a poner en esos términos. Cuando decimos que no se aplicará ley en perjuicio personal. La prohibición, lógicamente hablando, es que no tienes derecho o no existe el derecho de alguien para aplicar proactivamente. Repito. Se escucha bien. No, no, quiero que las cámaras se apagan. Entonces no sé si me estoy quedando sin batería, si me estoy quedando sin señal. Se escucha cortado, doctor. Las cámaras. Eh, la mejor que tengo. Bueno, voy a apagar la cámara a ver si se escucha. Oye, por mí no estaba cortado. Bueno, yo quería ahorrar un poco de energía o de datos. Bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente. Una prohibición que jurídicamente, una prohibición, lógicamente hablando, es no tener un derecho. No tener un derecho. Es decir, yo no tengo derecho a aplicar retroactivamente el perjuicio, una ley retroactivamente. Ese no derecho, lo permite una prohibición, pero en realidad es un derecho. Es decir, tenemos derechos y no tenemos derechos. En Estados Unidos, cuando un lugar dice, yo no, usted no está autorizado a entrar aquí. No tenemos derecho a entrar a ese lugar. No tenemos un derecho en ese lugar. La palabra prohibir me parece más genérica, pero tú estás hablando, prohíbe la entrada. El prohibirnos algo se esto es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, hasta aquí el modelo de Jeremías Berta. ¿Alguna duda sobre este modelo? ¿No? Yo sobre ¿usted, Fernanda? ¿No tiene dudas? Un minuto.
A ver, creo que está mejor esta señal, ¿no? Para que se puede conectarme al internet con mi teléfono. Bueno. Les preguntaba, ¿alguna duda sobre el modelo de Jeremías Bentham? Porque vamos a pasar a otro modelo lógico. ¿Dudas sobre ese modelo? ¿No? ¿Sí me escuchan? Fernanda, adelante, Fernanda, le escuchamos. Ay, buenas tardes a todos, doctor. ¿Me podría volver a repetir lo de que la provisión es igual a no derecho? Es que creo que ahí fue donde se le empezó a cortar un poco, entonces como que Sí. perdí la idea. Sí, la idea de una prohibición jurídicamente hablando no es lógica. Una prohibición equivale en lógica a no tener derecho a. Por ejemplo, cuando tú tienes prohibido el acceso, eso quiere decir en un lenguaje lógico que tú no tienes derecho a entrar a ese lugar. O sea, lógicamente hablando, tú tienes derecho o no tienes derecho. En un lenguaje coloquial diríamos que se te está prohibiendo algo. Pero prohibir algo en un lenguaje lógico no es formalizable. Lo formalizable es tienes derecho o no tienes derecho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos que en una ley se prohíbe algo, lógicamente hablando, eso se traduce en que no tienes derecho a algo. Está prohibido que salgas a la calle sin tapabocas. En lógica, eso es igual a decir no tienes derecho a salir a la calle sin un tapabocas. ¿De acuerdo? Recuerda que la lógica funciona como un sistema binario. Ser o no ser. Estar o no estar. Culpable o no culpable. Ve o no ve. Es el lenguaje analítico lógico que funciona en esos grupos. ¿Vamos bien? ¿Te quedó claro eso, Fernanda? ¿Alguna otra duda sobre el modelo de Jeremías Bentham? Funciona muy bien el capullo. Vamos a ver el modelo ahora de un jurista norteamericano que se apellida Hochfeld. Vamos a ver. Este modelo es el de Wesley Newcomb Hochfeld. Este modelo actualmente, o por lo menos hasta hace unos 15 años, Lehman y Allen de la Universidad de Michigan mantuvo el modelo de Newcomb de Hochfeld operando. De hecho, lo llaman el modelo Hochfeldiano. ¿En qué consiste? Bueno, Hochfeld cree que todo el derecho se puede reducir a denominadores comunes que están en todas las formas jurídicas. Dice, las relaciones legales pueden presentarse de un modo más sencillo y simplificado si se describen a partir de un máximo de 8 términos que constituyen el mínimo denominador común del derecho. Es decir, en todo asunto jurídico hay 8 términos básicos. Y esto él trata de explicarlo como cuando dice que si hacemos operaciones matemáticas, tenemos fracciones como de 1/3, 2/5, que pueden ser superficialmente parecidos o parecer tan diferentes, pero si encontramos un denominador común, entonces podemos resolver todos los asuntos en ese orden. Por ejemplo, en vez de 1/3, 2/5, podemos reducir todo a 5/15, 6/15, si comparamos de una manera más fácil. ¿Cuáles son estos denominadores comunes? Bueno, los presenta en 2 agrupaciones. Por ejemplo, como puestos jurídicos tenemos derecho subjetivo y frente a un derecho objetivo, un no derecho. Frente a un privilegio, un deber. Frente a una potestad, una incompetencia.
frente a una inmunidad, una sujeción. O bien podemos llamarlos correlativos jurídicos, donde un derecho subjetivo tiene un deber, un privilegio tiene un derecho, una potestad tiene una sujeción y una inmunidad tiene una incompetencia. Es una forma tal vez de verlo excusadamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar que estamos hablando del modelo de venta en un modo paralelo. Fíjense, cuando aquí hay una obligación, la gente tiene un deber y hay una sujeción. Cuando hay una prohibición, no tienes competencia. O sea, cuando dices que no hay competencia, es que tú no puedes entrar al lugar. No te compete entrar al espacio que está reservado. Por ejemplo, si ven un letrero que dice Hangar 51, ¿tú tienes competencia para entrar al lugar o no tienes competencia? Es como decir que no tienes derecho. No tienes derecho. Y en el caso de la orden, tú tienes un deber y estás sujeto a seguir esa orden. Incompetencia, deber y sujeción. Aquí están lo que nos compete al deber. ¿De acuerdo? Deber, incompetencia y sujeción. Y de algún modo no tenemos un derecho. Ahora, si tenemos un deber y una sujeción es porque tenemos una orden. Tenemos un deber y una sujeción porque hay una orden. ¿De acuerdo? Abajo tenemos incompetencia y no derecho. Arriba deber, sujeción. Ahora, aquí está la orden y aquí está la prohibición. ¿Se ve? Estamos combinando el cuadro de Bentham con el de Hoffman. Ahora, acá, cuando no hay una orden, pues sí, yo tengo derecho subjetivo y puedo hacer cosas. Nadie me ordena nada, puedo hacer lo que yo quiero. Y si no está prohibido, está permitido. Tengo inmunidad y tengo un privilegio. Vamos a ver el ejemplo de Hochfeld. X es el dueño de un departamento o de un inmueble y el personaje Y es un inquilino. En este esquema, X tiene derecho a excluir a Y de un inmueble propiedad de X. Tiene un derecho subjetivo y el otro tiene un deber. Y tiene un deber. ¿Qué deber tiene X? Digo, Y frente a X. Tiene el deber de permanecer fuera del lugar porque X tiene el derecho a sacarlo del lugar. Si no ha pagado las rentas, si pagó las rentas, si tiene derecho a terminar el contrato, X tiene derecho a que Y salga. Y el carácter de Y es tener el deber de permanecer fuera de X. El derecho subjetivo de tener un deber, como un correlativo jurídico. Derecho subjetivo, un deber. Ahora bien, X tiene el privilegio de entrar en su inmueble y tiene derecho a que Y no entre en él. Yo tengo un privilegio y un derecho a que Y no entre en él. Y el caso de Y es no tener, que tiene el deber de no entrar, pero Y tiene el deber de no entrar, y un no derecho a que X no entre en él. No tiene derecho a prohibir, no puede prohibir. Ahí tienen un ejemplo de cómo en una situación de arrendamiento
X e Y están relacionados de alguna manera lógica. Órdenes, previsiones, órdenes y no órdenes. Este es un modelo. Bueno, para empezar, Hochfeld, Wesley Newcomb Hochfeld, nunca leyó esto de Bentham, porque, les repito, Hart encuentra esta idea de Bentham en su casa, entre sus libros, entre sus notas, entre sus manuscritos no públicos. Wesley Newcomb Hochfeld no pudo haberlos leído ni conocido porque no estaban publicados. Y además hay una distancia todavía como de unos 30, 40 años entre Hochfeld y Bentham. Hasta donde yo sé, no era posible que los conociera. Se podían haber leído las cosas de Bentham, su sistema penitenciario, que funcionaba de un modo panóptico, se podía haber leído sus textos de utilitarismo y de filosofía, pero no se conocía la lógica de Jeremías Bentham. Entonces, aquí tienen ustedes dos modelos lógicos que son del siglo XIX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Son dos modelos lógico-jurídicos que no se habían explorado, pero son modalidades que nos permiten razonar de una manera jurídica más. Ya conseguí aquí la fila que tampoco tiene más calma. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí de estos modelos? ¿No? Bueno. Con esto, diríamos que hemos visto ya las lógicas parecidas a las tablas de verdad y a las condicionales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una lógica que ustedes de hecho ya deben de haber visto. ¿Vieron el modelo de Robert Alexy? ¿No lo vieron? Bueno. Según yo, deben de haber visto el modelo de Robert Alexy. Si no, se lo pregunto. Es un modelo interesante. Ilustrarles cómo funciona. No voy a entrar tanto en la historia de este modelo, pero a ver, les voy a dar una pequeña clase de justicia aristotélica. El modelo de Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicómaco dice que la justicia tiene que ser una idea de proporcionalidad. La idea de proporcionalidad. Lo que distingue la justicia griega de la justicia de cualquier otra parte del mundo es que la justicia griega y romana son de proporciones. Ahorita voy a explicar esto. La justicia china, la japonesa, la azteca, la precolombina, la ucraniana, cualquier otra justicia o cualquier otra forma de resolución de conflictos, no es justicia proporcionada. No hay proporción entre lo que debió haberse hecho y el castigo. Esto es una cosa muy importante y muy interesante, porque el derecho en la idea de justicia, de proporción, tiene un origen griego e impacta en Roma. Y les voy a explicar esto. Esto es esencial. Por eso es que la lógica puede ligarse al derecho. Ven ustedes. En el libro quinto de la Ética Nicómaco, Aristóteles dice que existen por lo menos la justicia restaurativa y la justicia distributiva.
Y hay otras formas lógicas de justicia. Pero de momento, dice, la justicia restaurativa utiliza una proporción aritmética. Y dice, por ejemplo, si alguien destruyó algo, hay que ver el valor mínimo de algo y su valor máximo. Sumarlo y dividirlo entre 2. 5 más 7, 5 es el valor mínimo de algo, 7 el máximo, sumamos 5 más 7, nos da 12, y lo dividimos entre 2. Es igual a 6. Esta justicia restaurativa incluso se utiliza como proporción aritmética, la media aritmética, en el campo del derecho penal, donde vemos la pena mínima, la pena máxima, la sumamos y la dividimos entre 2. Y si la pena es de menos de 10 años, entonces uno puede salir bajo fianza, ¿no? Esa es una proporción aritmética. Eso es lo que Aristóteles llama una justicia restaurativa. La justicia distributiva es una justicia de proporción geométrica. Por ejemplo, que paguen 2% los que ganan 4 veces salario mínimo. Y que paguen 4% los que ganan 8 salarios mínimos. Entonces podemos decir que 2 es a 4 como 4 es a 8. ¿Cómo sabemos que hay una proporcionalidad geométrica? Pues hay que multiplicar los extremos, que en este caso son 2 y 8, y el resultado debe ser el mismo que la multiplicación de los medios, de 4 por 4. Si 4 por 4 es 16 y 2 por 8 son 16, estamos en una proporción geométrica de justicia distributiva. ¿Se ve claro? Esta es una lógica de proporciones. Es una lógica de proporciones. Ahora bien, en el caso de la teoría de la ponderación, la fórmula del peso de Robert Alexy utiliza estas dos formas de justicia, estas dos lógicas de proporción. Y se las voy a explicar. Para Alexy, la fórmula diferencial o de diferencia tiene un carácter aritmético y es la de relación aritmética. Es exactamente igual a la justicia restaurativa. Y la fórmula de cociente es de carácter geométrico. Es una relación geométrica. Nada más que él la llama cociente, para geométrica, y de diferencia o diferencial a la aritmética. Aquí tienen ustedes la parte de la fórmula de cociente. Es una proporción geométrica. Por ejemplo, cuando habla de vulneración de principios, puede hacer referencia a que hay dos principios que están en colisión. Por ejemplo, el principio P1 y el principio P2. El principio P1, por ejemplo, en este ejemplo que pone a Robert Alexy, dice que la revista Titanic tenía derecho y libertad de expresión a llamar tullido y... Ay, perdón, es que quiero estornudar, no me dejo. El principio I es la libertad de expresión de la revista Titanic, que llamaba tullido o discapacitado o parapléjico a un oficial de Alemania que había cometido una serie de atrocidades. Entonces le decían, el principio 1 de Titanic es que ellos tienen libertad de expresión. Llamar tullido a un militar parapléjico. El militar demanda a Titanic y la corte, bueno, el tribunal decide que Titanic pague una multa, tiene que pagar una retribución para saldar el daño que le ha hecho a este militar alemán, por llamarlo parapléjico.
entonces obliga a Titanic a pagar 12,000 marcos alemanes, porque vulneró el principio J, que es el militar. Pero ellos también dicen que ellos tienen derecho a decir lo que se les pide la gana. Entonces, imagínense, aquí tienen el principio. Bueno, hay que aclarar tal vez un par de cosas más. Robert Alexi, Robert Alexi distingue el valor de algo por medio de letras. Si el daño cree que es leve, le pone una L y vale 1. Si es medio, le pone una M y vale 2. Si es grave, le pone una G y vale 3. Aquí, por ejemplo, él diría, el principio 1, el principio I tiene intensidad grave. O sea, el principio 1 está siendo dañado de una manera grave. Aquí diría, el principio 1, o el principio I, perdón, tiene una intensidad grave, pero expuesto de manera general abstracta, sin atender al caso particular. Y aquí estaríamos hablando del principio I individual. Es un daño grave, pero en un caso concreto. O sea, en esta expresión GPI es un daño concreto grave. En este caso es un daño concreto, digo, es un daño grave en abstracto. Y aquí simplemente es el daño. Entonces, este ejemplo que les puedo poner de la revista. Y aquí, por ejemplo, la fórmula del peso cociente, que es la geométrica, que es el valor del W, es el valor del principio I latina sobre el valor del principio J, que es el de la contraparte. L quiere decir que es ligero, entonces el daño es ligero 1 sobre 1, entonces acaba en 1. Es igual, como es igual de dañado, L vale 1, entonces el valor vale 1 sobre 1, que es el daño que le hace al otro principio. Entonces, el peso concreto de PI sobre PJ es ligero y vale 1. En este caso, en la fórmula del peso cociente, está diciendo que el valor del principio I tiene una injerencia grave frente al valor de J, que es un valor medio. Como es grave, vale 4 y el medio vale 2. Entonces, 4 sobre 2 es igual a 2. Pero estamos en una proporción geométrica, ¿de acuerdo? La fórmula de cociente. Es una fórmula de cociente. Y luego pueden expresar una fórmula de diferencial. El valor de I sobre J puede ser ligero el daño y vamos a reducirlo a ligero el daño que tiene el militar parapléjico y sería, si este es 1 y este vale 1, es 1 menos 1 es igual a 0. Y que aquí tenemos 1 sobre 1 también es igual a 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, la fórmula del peso de Alexi se expresa de una manera con justicia restaurativa de diferencial en cada una de las líneas. Aquí sería el principio 1 en concreto es ligero, es grave, pesado en abstracto. Y esta S, por ejemplo, S significa que es muy seguro que va a ocurrir ese daño, P es poco es plausible que pueda ocurrir y E es igual a que no es evidente a todo. Entonces aquí es seguro que va a ocurrir en concreto el daño al principio I, que es ligeramente grave en concreto. Y en abstracto sí sería grave, muy grave, pero no tenemos que sea posible o poco probable que ocurra. Es más posible que ocurra en concreto que es ligero. Y aquí tenemos lo mismo.
para el caso J. Si se fijan, es la fórmula de cociente, porque tengo una cantidad arriba y una cantidad abajo, de posibilidad de qué tanto daño se vaya a hacer, pero también tengo la línea de diferencial en una línea arriba y una línea abajo. Entonces, cuando logro tener un equilibrio entre cocientes y diferenciales, puedo tener una ponderación lógica de una situación. Esto es propiamente lo que dice Robert Alexy en su teoría del peso, teoría de la fórmula del peso. Como verán, es un modelo lógico, matemático, en cuanto que opera con justicia distributiva y justicia restaurativa. La restaurativa, fórmula de diferencial, lógica de cociente es igual a lógica de geométrica, que es una justicia distributiva. Tenemos las dos proporciones operando simultáneamente en el caso de Robert Alexy. Como ustedes pueden ver, funciona con una lógica doble para poder ponderar. ¿Se entiende hasta aquí la idea? ¿Hay alguna duda sobre el modelo de Alexy? ¿O de plano no se entiende nada? ¿O si se entiende nada? No sé. A ver, usted, Lilia, la veo con una cara de escéptica. Ricardo Navarro, ¿fui muy rápido? ¿Fui demasiado general? Muy. Tú eres muy sincero, por eso te pregunto. Yo sí lo sentí ligeramente rápido, sobre todo en este punto de Robert Alexy, y entendí la idea general. Sí me quedó claro, pero creo que las variables, en algún momento entendía cuáles eran las variables en cuanto a los principios que se comparaban y la identidad del sujeto, la libertad de expresión en contra de su identidad del oficial, pero en cuanto al sentido abstracto y ya las demás variables que se incluían en la ecuación, yo sí me sentí un poquito ajeno en cuanto a este factor. Aprovechando que tengo el uso de la voz, me gustaría preguntar, ¿por qué se calcula la posibilidad en abstracto si aquí, en este ejemplo en específico, ya tenemos un caso concreto en el que hay una afectación real y directa a esta persona? ¿Por qué la posibilidad abstracta es un elemento, no? Ok, es muy buena pregunta. Déjame replantear el caso y lo voy a ver un poquito más dentro con un ejemplo tal vez más conocido. Les digo, yo suponía que esto lo vieron en alguna de las sesiones. Por eso es que no me detuve tanto en esto. Pero, a ver, se lo voy a poner así. Robert Alexy plantea que puede haber un enfrentamiento entre dos principios. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos, el Estado ve que la gente fuma cigarros. Y la gente fuma cigarros, y dice, bueno, pero es que el cigarro produce cáncer. A ver, ¿cómo voy a uno más, todavía más sencillo? Déjenme a un caso todavía más sencillo. Para que se vea de una manera todavía más clara. Es un caso que ustedes ubican. Esta conductora de televisión tenía su noticiero, se llama Carmen Aristegui, y durante el sexenio de Peña Nieto, ella presentó un libro que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, un escándalo casi tan parecido al de la Casa Gris del hijo de López Obrador, de José Ramón López Obrador. Y entonces MBS decide despedir a Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui
dice que ella tiene derecho a la libertad de expresión y libertad de comunicación, sobre todo la libertad de prensa. Y MBS dice, sí, usted tiene derecho a eso. Nosotros somos los dueños del noticiero y tenemos derecho a decidir quién pasa nuestro noticiero. Nosotros no la despedimos para quitarle su derecho a libertad de expresión. La quitamos porque el rating que usted nos da no nos gusta. Queremos que alguien nos dé más rating. Y las noticias como usted las da no nos gustan, y en este noticiero de nosotros. Entonces decidimos ya no darle el fondo. Entonces, al principio, Carmen Aristegui, de su libertad de expresión, frente al derecho de MBS de decidir a quién contrata. Y están los dos principios. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Ricardo, podremos ir con unos expertos. Y en vez de contar esta historia, podemos ir, a ver, ustedes constitucionalistas, ¿qué pasa cuando el derecho de una o un periodista, su derecho a libertad de expresión, se ve enfrente del derecho del dueño del medio de comunicación que decide que ya no pase? Pero fíjate que es como un problema en abstracto. Es decir, sin ponerle nombres y apellidos, ¿qué tan grave es que eso ocurra? ¿Y quién debería ganar? Es como cuando hay un asunto y pues, quieres que te dé una respuesta a algo que consultas y llega así, bueno, ¿qué pasaría si una persona que tiene una casa en tal parte quiere sacar a otra persona que está haciendo un inquilino? O sea, como que lo preguntas en abstracto para ver si existe una respuesta en abstracto. Independientemente de quién sea, porque luego no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo que se esté peleando el derecho de Carmen Aristegui frente a MBS Multivisión, a que se esté enfrentando Loret de Mola con Televisa. Porque además a Loret de Mola ya lo contrató Latinus y el Washington Post para irse a dar noticia a Estados Unidos, puede seguir trabajando en México. Carmen Aristegui no. Ese es el caso concreto. Entonces parecería que en estos casos concretos los pesos son diferentes. Porque en abstracto, el caso de Loret de Mola se podría parecer al de Carmen Aristegui. Es un periodista frente a su compañía televisora. Pero no es lo mismo que el caso de Carmen Aristegui, que fue el sexenio de Peña Nieto, y no tiene otro trabajo donde irse, que el caso de Loret de Mola, que ya tenía trabajo en Washington para hacer tanto periodismo escrito que en televisión. Entonces los pesos son distintos. Por eso habla de qué tanto impacta uno sobre el otro, en concreto o en abstracto. Y luego pondera, bueno, puede ponderar si es ligero, medio o grave. Y también habría que pensarlo si es ligero, medio o grave en un caso concreto o en un caso en abstracto. Pero en cualquiera de los dos casos, los valores que vas colocando, vas a hacer un cálculo diferencial y un cálculo de cociente. Es decir, combinando la justicia distributiva y combinando la justicia restaurativa que Aristóteles comunica de la ética. Y ahí tienen ustedes una forma en que la lógica se aplica a la teoría de la ponderación de principios. Es una lógica matemática en la que los valores los están poniendo ustedes. No sé si ahora queda un poco más claro esto. Y la fórmula se hace describiendo valores graves, medios, de un principio frente a otro principio. En uno, el derecho de Carmen Aristegui puede ser el principio I,
el principio de MBS Multivisión puede ser J, el principio de Televisa es J y el menor de bola es I. Y entonces trasladamos todo eso al modelo de ponderación de la gobernanza. ¿Queda claro ahí? ¿Entiendes? No sé si mejor, Ricardo. Me quedó mucho más claro. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Queda un poco más clara esta idea? Solamente estoy hablando sobre otras formas de modelos lógicos. Y fíjense, solamente estoy mostrándoles 3 lógicas diferentes aplicadas al derecho, aparte de las tablas de verdad, y aparte del silogismo, y aparte de la lógica de condicionales. O sea que ya llevamos por lo menos 6. ¿No? Les voy a pasar otra lógica. Esta es otra lógica. Esto es lo que se llama la lógica lógica cuántica. Pero a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es la lógica cuántica? La lógica cuántica es un modelo lógico que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Es una forma lógica que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece con este señor que voy a poner ahorita, que se llama John von Neumann. Este señor que se llama Garrett Wilcox. De hecho, John von Neumann, este que está aquí a la derecha, sin lentes, dice que, bueno, él es uno de los creadores de la lógica, de la teoría de juegos. Todo lo que llamamos hoy teoría de juegos funciona. Hay teoría de juegos, de hecho, en el derecho y en la economía, en la administración, en la política hay teoría de juegos. La teoría de juegos es cómo pueden ocurrir las cosas en un momento dado. Y bueno, la lógica cuántica aparece con los descubrimientos de la física atómica y la gran explosión de Hiroshima y Nagasaki. Y lo que se estudia, por ejemplo, es cómo funciona el mundo cuántico. Dice von Neumann, es cierto que el demandado, por ejemplo, muestra la posibilidad de que se presenten en una misma afirmación 2 valores de verdad distintos. Es decir, puede haber verdad de una manera y verdad de otra manera sobre el mismo hecho. Esto es lo que se llama lógica cuántica. ¿Por qué se le llama cuántica? Pues porque fíjense que el estudio de los elementos de los protones, del desplazamiento de energía cuántica, de pronto llevó a ver que una cosa, un protón se comportaba de una manera, y cuando esperaban que ocurriera de otra forma, se comporta de otra manera también, coincidente con la anterior. Entonces, como que no queda claro. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero vamos a prepararnos para entender esta fermantita. Quiero que vean ustedes esto que es el mundo cuántico. Vamos a ver una teoría que era de Niels Bohr, en el que tenemos un núcleo y tenemos una fuerza atómica girando alrededor de un núcleo, un protón sobre un neutrón. Pero cuando yo estudiaba química y física, tal vez muchos de ustedes lo hacían, nos dieron una teoría de Niels Bohr que era la teoría de las órbitas. Que los electrones giraban en órbitas alrededor del electrón. Pero hoy sabemos que el giro de orbital no es exacto, sino que a veces va dando la vuelta, desaparece, a quién sabe a dónde va, y luego aparece en otra parte, terminando el giro o haciendo otro giro. Eso es lo que se llama un salto cuántico.
Bueno, entonces, como verán, la física cuántica nos muestra que los electrones dan vueltas en torno a un protón, pero no es un giro exacto, sino que desaparecen y vuelven a aparecer. ¿A dónde van? No lo sabemos, pero aparecen otra vez ahí, en otra parte. Lo que creo que es relevante de la lógica cuántica es lo que se llama el experimento de la doble rendija. Tiene que ver con entender que es un protón. El protón es una onda, como el agua, como la que se pasa en el agua, o es una materia. El experimento que van a ver ustedes es muy famoso porque es ilógico de la manera tradicional, pero es lógico, constatable en la experiencia del mundo cuántico. El protón a veces es materia, pero a veces es una onda. ¿De qué depende que a veces sea materia y a veces sea onda? Les voy a decir de qué depende. De que lo estemos viendo o no lo estemos viendo. Es una cosa muy extraña, pero eso es lo que se haría una lógica cuántica. Y ahorita les voy a decir qué tiene que ver la lógica cuántica con todos los demás lógicas. Esta es como la lógica más extraña que vamos a ver el día de hoy. Pero hay un dibujo animado que me parece que lo explica muy bien y es lo que les voy a presentar a continuación.
Esto es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si lo vemos, se comporta de una manera, y si no lo vemos, se comporta de otra. Perdón, Richard Feynman y Dean Radin comentaban que esto es muy parecido a que las vacas, cuando no las vemos, se comportan de una manera, cuando las vemos, se comportan como las vacas que conocemos, y cuando se van, pues ya no se comportan de la misma manera. Richard Feynman fue uno de los grandes físicos que desarrolló los cálculos para el desarrollo de la bomba atómica. Y cuando fue el desastre de Challenger, él fue el científico a cargo que descubrió que la nave Challenger estalló en pleno despegue por un problema de desarrollo de cuidado de ingenierías, por cuestiones de presupuesto. Feynman después de eso murió de un cáncer terrible, producto de estar haciendo las observaciones en Nuevo México de los ensayos de las bombas atómicas y luego de la bomba de nitrógeno. Tal como pueden ver, las cosas cuando las vemos ocurren de una manera, pero cuando no las vemos ocurren de otra. Esto es lo que se llama la física cuántica. ¿Qué tanto puede ocurrir esta cosa lógica en un mundo jurídico? ¿Podrían ocurrir las cosas de manera distinta si las vemos o no las vemos? A mí a veces me recuerda como cuando Tintán decía que robar no era lo malo, sino que lo cacharan a uno. Me suena un poco esto. Parecería que mientras no haya una sanción, pues la cosa está algo permitida. Hasta donde yo recuerdo, cuando alguien roba una cantidad grande de dinero, no existe ley que obligue a devolverlo.
creo. Eh, Existe una resarcir el daño realizado, pero si uno oculta su dinero en alguna parte, dinero robado, que lo pueden mandar a prisión y hacer algunos trabajos para resarcirse el daño y reinsertar a la sociedad, pero hasta donde yo recuerdo creo que no tiene una obligación de devolverlo. Creo. Y no sé si el instituto para devolver al pueblo lo robado tenga una lógica de este tipo. Pero quiero que vean ustedes cómo hay lógicas. Hay de lógicas a lógicas. Y esta es una lógica que llamamos la lógica cuántica. Básicamente, como ustedes verán, tenemos un mundo de modelos de inferencia lógica. Hay muchas formas lógicas y muchas maneras de interpretar la lógica. Eh, Déjenme mostrarles un par de modelos. Cuando hablamos de la coherencia y la congruencia, por ejemplo, hablamos de Hilbert y de Tarski. Estos dos lógicos, estos dos lógicos dicen que aunque un razonamiento sea lógico, hay que constatar si la realidad funciona así. Hay que ver si la realidad funcionan las cosas de esa manera. La verdad formal demostrada tiene que verificarse en la realidad, decía Tarski en su lógica de semánticas metamatemáticas. Y David Hilbert también sostenía en esa línea que un sistema axiomático formal, un sistema lógico, pues una cosa es cómo está en la matemática y otra cosa es cómo en la realidad se debe de aplicar, cómo esa matemática lógica existe en el mundo real. Y probablemente el más brillante de todo el círculo de Viena, un señor llamado Kurt Gödel, también decía que por intuición resolvemos los problemas, que luego la matemática y la lógica resuelven, y que finalmente, pues, de alguna manera, todo esto no es necesariamente lógico, sino que hay cosas que hay que verificar por intuición en la.
palabras más, palabras menos, es que no existe un sistema absolutamente exacto y cerrado que pueda confirmar todas las maneras de conducir algo. Y finalmente me gustaría mostrarles que existe una gran cantidad de lógicas. Hemos visto algunas, pero hoy en día hay una gran cantidad de lógicas que se mueven en diversos niveles. Y todas ellas funcionan muy bien para el campo del derecho. Por ejemplo, voy a hacer una visita rápida. Algunas de estas lógicas debieron de haberlas visto ustedes en algunas sesiones de alguna manera. Tenemos la lógica de óptica, que en el campo del derecho la desarrollaron Bulligin y Zurrón. Esta lógica es una lógica en la que, pues, lo que obviamente el que puede lo más, puede lo menos. Si yo te puedo hacer un descuento del 50%, te puedo hacer un descuento del 40%, del 30%, del 20%, del 10%. Porque si puedo hacerte uno del 50%, te puedo hacer uno del 20%. Y por el otro lado, si existe la lógica de si algo está prohibido, con más razón otra cosa también está prohibido. Por ejemplo, si está prohibido la entrada a perros, a un lugar, por más razón está prohibida la entrada a un elefante y a un oso. Porque si está prohibido que entre un algo pequeño, por más razón algo más grande, pues tampoco puede funcionar. La lógica deóntica es lo que debe de hacerse. ¿Cuál es el deber de lo que hay que cumplir? Y un poco funciona, no solamente es con eso, pero es una forma de expresar la lógica. Si yo puedo hacer algo, por más razón podría hacer otra cosa, a mayor o a menor. Aparte de la lógica deóntica, pues también hay algunas otras formas lógicas. Bueno, tal vez nada más para complementar. Bulligin y Alchurrón toman este modelo lógico de Heinrich von Freit, que era un discípulo de Ludwig Wittgenstein, el cual tienen ustedes aquí con una camisa negra sentado a la izquierda. Y, por ejemplo, Manuel Atienza tiene luego mucha relación con Eugenio Bulligin. O hay otras lógicas que podemos sondear. Por ejemplo, la lógica divergente. Bueno, la lógica difusa fue la que busca las condicionales, y también se le llama lógica de posibles o de qué es posible. Cuando vimos la excepción y la contrariedad, eso es una lógica de posibles. La lógica difusa lleva también a una lógica de posibles. Pero también hemos visto lógica modal en sus diferentes manifestaciones. Esto que vimos de Hochfeld y de Jeremías Bentham es modal. Podemos manejar como las tablas de verdad 1, 2 valores, 3 valores, 4, como los de los patos, vampiros, que vimos esos ejemplos. Hay varias formas lógicas en la que puede ser afirmado la experiencia. Es como gustaría señalarse. Es un video donde está el director del Museo del Centro de Investigaciones Científicas de San Diego. Y él comenta que la mente no nace lógica. La mente se desarrolla con pautas de experiencia. Y ya luego, pues, podría utilizar la lógica como un elemento que le permita formalizar lo que sabe. Pero nuestra mente no nace, ni además se ejerce con lógica, sino que, como se señala, razón a partir de la experiencia, y ya luego podemos utilizar la lógica de Aristóteles, la lógica de Frege, o toda la gran lógica que hemos estado viendo ahora.
Hay lógicas que operan como por medio de la intuición, como la de L.J. Brother, que afirma que hay una lógica que no es formal. Es lógica, por ejemplo, la desarrolló ya Piaget como lógica operativa. Vimos ya de Gödel. William James, por ejemplo, solía decir que de lo que decimos como algo plausible, algo es posiblemente verosímil hasta que lo formalizamos de manera lógica. Cuando lo formalizamos de manera lógica, entonces se vuelve verdad. O verosímil o plausible se vuelve verdad cuando pasa por. Jean Piaget posteriormente dirá que la lógica es una axiomática de la razón, de la que la psicología de la inteligencia es una ciencia experimental. Es decir, esta lógica intuitiva, ¿verdad? O esta lógica operativa de Piaget son estas cosas que decía Edelman, son estas formas lógicas que nuestro cerebro que piensa que son verdaderas, ¿no? Y la lógica luego nos ayudará a formalizar. Habló de Aristóteles, Edelman, y también habló de Gottlieb Frege. Él es el padre de la lógica analítica contemporánea. Él es el que empieza a matematizar la lógica como la vimos tal vez en secundaria o en preparatoria. Aquí encuentra bien mortal, si ya no lo pensó. Por ejemplo, George Poole, en 1954, dice que nosotros pensamos por una forma algebraica. Aquí habría que decir también que Poole exagera, porque él es el creador de lo que se llaman las fórmulas booleanas. A mí me parece que Poole exagera, porque el que un pensamiento pueda representarse algebraicamente no quiere decir que todo nuestro pensamiento sea algebraico. O sea, el álgebra permite representar en la lógica algo, pero no quiere decir que nuestro pensamiento sea algebraico. Esto solamente. Tal vez para terminar, podríamos ver que existen algunas otras formas de lógica. Miren, podríamos hablar, ¿cierto? Les voy a poner dos ejemplos. Otra lógica es la lógica de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn que incluso se pueden utilizar en el campo del derecho. Wilhelm Schütte fue uno de los creadores del silogismo vinculado con los diagramas de Venn. Estos son unos círculos que seguramente vimos en preparatoria, en secundaria, de John Venn. Y, por ejemplo, está el conjunto M, el conjunto P, el conjunto S. Y aquí, por ejemplo, algunos M son modelos. Bueno, sí, aquí están en esta intersección algunos M que están en conexión con P. Luego, algunos S son M. Aquí está el conjunto S. Y efectivamente aquí algunos S son P. Esa franja roja. Pero luego también dice, algunos S pueden ser P. Sí, algunos S pueden ser P como estos, que también son M's, pero también algunos S pueden ser P que no son M's, que es el campo. El campo del derecho puede permitirnos hacer visualizaciones muy claras. Déjenme poner un ejemplo de esto.
eh, aquí, para distinguir que es una persona con el Código Civil establece que las personas que no tienen capacidad jurídica pueden ser aquellos como los menores de edad o las personas con una discapacidad mental. Pero también no podemos decir que toda persona con una discapacidad sea una persona con discapacidad jurídica. Aquí tenemos el conjunto de personas con discapacidad y el conjunto de personas con discapacidad jurídica. Un grupo es el grupo dentro de la incapacidad jurídica que no pertenece a las personas con discapacidad. Tenemos personas con discapacidad, por ejemplo, una persona con amputación de una pierna, que no pertenece al grupo de incapacidad jurídica. Pero puede haber una intersección donde una persona con síndrome de Asperger sea una persona con discapacidad que también forma parte del conjunto de incapacidad jurídica. Para esto sirve un diagrama de Venn, el campo de la lógica aplicada al derecho. Y en unos minutos que me quedan, quiero mostrarles, por ejemplo, una fórmula matemática que descubre John Nash. John Nash, que aparece en una película, su historia, que se llama Una mente brillante. Pero quiero que vean ustedes cómo una situación real lo lleva a crear una teoría sumamente sugerente que años más tarde lo llevará a ganar un.
Ahí tienen un ejemplo. Una situación real se puede convertir en una fórmula matemática importante, que en este caso es las dinámicas reguladoras. El mundo jurídico puede plasmarse matemáticamente y puede ser expresado de una forma lógica. La lógica, a final de cuentas, es un lenguaje de control que nos ayuda a poner en orden ideas. Como verán, la lógica jurídica no solamente es el silogismo de una premisa mayor, de una premisa menor y una conclusión. Eso es un ABC básico. Pero incluso el ABC básico funciona en unos casos y en otros no. Lo que hemos visto en estas últimas sesiones son esta diversidad de lógicas y podríamos dedicarle formas de análisis de asuntos jurídicos a cada una de estas lógicas. Pero esto solamente es un esbozo, es un primer paso. Habría que trabajar esas fórmulas matemáticas, comprenderlas y luego aplicarlas al campo de derecho. Esto nos serviría como formas de controlar propuestas jurídicas para ver si son lógicas, si responden a modelos de razonamiento. E incluso, saber estas formas lógicas nos puede ayudar a ampliar la imaginación. Me quedan escasos 14 minutos. En realidad me quedan 4 minutos. Preguntas, comentarios, antes de que nos vayamos. Prácticamente estamos acabando este diplomado en lógica. Espero que haya sido de su interés, que haya despertado un poco la imaginación y la curiosidad por ver estas otras fórmulas lógicas que tal vez no conocíamos o vimos alguna vez en la secundaria y en la preparatoria, pero pueden llevarnos a otras formas de comprensión. Les agradezco mucho su tiempo y espero que nos veamos en otro momento para seguir platicando de nuestros temas. Laura, levantó usted la mano. Sí, doctor, muchas gracias. No quisiera dejar de pasar la oportunidad para consultarle. En este campo de la lógica, ¿me podría corroborar lo que se entiende por consistencia y completitud de las teorías lógicas, por favor? Pero lo quiere en un campo aplicado al derecho. Quiero ser un ejemplo. Sí, por favor. Mire, para hablar de consistencia, lo que me queda un poco de batería de la fiesta, espero que no se me acabe, pero el tema de la consistencia es un poco lo que estaba planteando Pascal y Hilbert. Usted puede tener un razonamiento consistente, puede tener un pensamiento bien estructurado, pero no tiene todas las variables posibles en casos circunstanciales. Quiere decir que puede tener usted elementos que se le estén yendo. Pues puede ser que lo que tenga sea conciso, pero no es completo. Puede ser que se le hayan ido elementos o que, imagínese que usted razonó con las pruebas que hay, pero por ejemplo en un proceso en la Corte Interamericana, puede usted tener pruebas supervinientes de hechos que eran desconocidos con anterioridad y que en el momento que está en el proceso de pronto uno descubre que ocurrieron cosas. Podía tener un razonamiento consistente, pero no completo. No sé si esto, estoy hablando muy rápidamente, por el tiempo que tengo,
Pero fíjese que más que me puede seguir derecho con la clase, pero ya la máquina me está diciendo que se está bajando la batería y no tengo aquí una conexión. Pero esta es un poco la idea. No sé si le haya servido de ejemplo esto. O sea, puede tener con lo que tiene algo muy conciso, muy sólido y consistente, pero no quiere decir que sea completo. Por eso Hilbert y Tarski dicen, a veces hay cosas que aunque están razonadas de una manera muy consistente, en la realidad tal vez no se aplican tal cual, porque nos falta tener todo lo que completaría una situación. Espero que le haya servido esa distinción. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más, aparte, antes de que nos vayamos? Ahora sí, vamos. Bueno, si quiere, Laura, escríbame por favor al correo institucional y yo con gusto le amplío su inquietud. Muchísimas Y gracias. en la página de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan muy buen fin de semana. Estamos a punto de que algunos se vayan de vacaciones, que las disfruten quienes podrán. Yo me quedaré en mi escritorio trabajando. Muy buena tarde, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.